Irene, me gustaría que explicaras en ese contexto que lo palpaste, que lo tocaste, ¿qué quieres expresar con esas palabras? La confianza después de la traición. ¿Qué es lo que quieres significar con ese mensaje? Pues yo creo en las segundas oportunidades, que todos hemos cometido errores y cuando uno está dispuesta de trabajar, de pagar la deuda a la sociedad, de echar un esfuerzo de mejorar su propia familia, su propia comunidad, que debe ser posible. Pero actualmente en todos los países donde hay conflictos hay tantos obstáculos para esas personas que quieren empezar de nuevo, que quieren caminar adelante, que quieren contribuir. No es decir que todas esas personas que han salido de grupos armados, por ejemplo, no es decir que todos de ellos quieren hacer algo bueno, pero algunos sí. Y para ellos es bastante difícil porque encima de todo ese tema de pobreza, marginalización, falta de educación, falta de salud pública, falta de infraestructura, de oportunidades para trabajar que se comparten con todos que están ahí, hay estigmatización, hay un retraso en la educación hay un más grande, perdón, por el tiempo que estuvieron en esos grupos. Hay temas de salud mental, hay traumas, muchas veces vuelven a una casa vacía, que la familia se fue, o hasta no tener la casa o no tener para dónde ir. Entonces sí tienen aún más obstáculos que tienen que enfrentar. Y eso no es decir que las otras poblaciones no tienen obstáculos, pero simplemente decidí de enfocarme en esas poblaciones de actores exarmados. Es decir, que es recuperar la confianza después del conflicto Sí, en los actores. sí. ¿Y qué te has encontrado en la actualidad con nuestra realidad? Por ejemplo, a propósito del foro que estabas organizando en estos días en la Universidad de los Andes, en la cumbre, Sí, escuchando a diferentes actores y a diferentes voces autorizadas. ¿Qué ves? ¿Sí vamos en el camino de tener confianza después de la traición? hay voluntad. Y el foro que apenas realizaba, que muchas gracias también por asistir, se llamaba Reconstrucción de Confianza y Democracia Así en es. América Latina. Y estamos mirando más que todo en temas de violencia, seguridad, construcción de paz y la reintegración. Y en este foro teníamos personas representando todos los sectores, exmilitares, militares activos, académicos, politólogos, sociólogos, personas que están en proceso de reintegración, pero de varios países. Habían de los Estados Unidos, de El Salvador, de México, excarceleros, exmaras, veteranos metidos en procesos de justicia penal de los Estados Unidos. Entonces teníamos muchos ahí, todos con la misma visión, que se construye la confianza en una sociedad después de experiencias con la traición dentro del marco de violencia organizada. Entonces era un gran momento con más de 12 países, creo que eran representados, un gran momento para colaborar y poner en práctica un plan de acción que se cruce todos los sectores, porque esos problemas no afectan solo el sector de la seguridad o solo el sector del desarrollo económico, se afectan todo, entonces todos tienen que responder. Para contestar más directamente la pregunta si vamos en este camino en Colombia, sí creo que hay voluntad, pero también hay muchos retos. Cosas como la polarización de los discursos políticos, aunque están pasando en muchos países, sí es muy fuerte aquí, por ejemplo. ¿Y qué crees que tengamos que hacer en políticas públicas o iniciativas legislativas para que vayamos alcanzando más esa confianza y sobre todo abriendo la puerta a las personas que hoy están excluidas, a los que tienen ese estigma por haber sido actores del conflicto? Pues primero que todo hay que ser capaz de hablar con personas con quien no está de acuerdo y tener una conversación y un debate y un discurso que no devuelve al conflicto o gritas o saliendo de la sala. Hay que tener espacios para el debate constructivo con grupos que por lo regular no están en las mismas salas. Entonces, si esos escenarios de convocar a la gente y mover adelante con un plan concreto de acción
es bastante importante y que se divorcian un poquito del mundo político, porque por esos ciclos de gobiernos, eso fracasa mucho cualquier avance que hay dentro de uno. Cuando el próximo viene, todo cambia. Entonces está retrasando el progreso por vincularse tan cercamente con los gobiernos y los No hay ciclos de continuidad en esos esa. Sí, procesos. gracias. Y lo otro es que invierten en proyectos que apoyan la construcción y el desarrollo económico y social de una comunidad entera, pero que estas comunidades son aquellos que están afectados por el conflicto armado. Es decir, si quieren facilitar la reintegración, no puede solamente direccionar los recursos hacia los excombatientes. Tiene que apoyar toda la comunidad en que están viviendo, porque si no crean inequidades, resentimientos, más base para conflictos en el futuro. Y eso no es la respuesta. Y eso es algo que hace muy bien la ARN y la ACR en sus últimos años, que estaban mirando mucho más a cómo apoyar a la comunidad que simplemente dar recursos a los excombatientes. Hay que subir con todo, no solo una población. Tratar de apuntar a una equidad en la Ujú. distribución de recursos. Erwin, sabemos que en todos estos procesos de justicia transicional van a haber condenados Ujú. de los actores. ¿Tú crees en este discurso y en esta investigación realmente que se le va a dar una segunda oportunidad a los actores ya judicializados, condenados, seguramente que pagaron algo de prisión, para que vuelvan a la sociedad? ¿Tú crees en esas segundas oportunidades? Te Creo pregunto como que académica, además. Creo que deben tenerlos. Creo que es mucho más difícil demandar a la gente ordinario porque hay esos sesgos, ¿cierto? Pero eso es lo que diría yo sobre este tema. Si ya hay una ley, ya hay un acuerdo, por ejemplo, de pasar 8 años en la cárcel, y eso es el acuerdo, y la persona ha sido condenada, y la persona ha cumplido esos 8 años y sale, ya es tiempo de empezar con construir un nuevo camino para esta persona, porque hay dos opciones: lo haces o no lo haces, y si no lo haces, ¿qué pasará? Esta persona no va a ser capaz de lo que he encontrado, que no puede abrir una cuenta bancaria, no puede conseguir trabajo y no puede aplicar cualquier herramienta que había conseguido a través de su pasado. Que no era solo violencia, es decir, no solo era una cosa. Una persona es una persona con muchas identidades: mujer, madre, vecina, académica, dueña de gato, no sé, muchas Sí, sí, identidades. sí. Entonces no solo es esta parte de la identidad, no solo es esta parte única. Entonces, si la opción es apoyar o no, diría siempre apoyar, porque ¿qué pasará con una sociedad donde las personas que ya han sido condenadas no tienen ninguna otra opción que volver a estas cosas para sostenerse? La Como reincidencia. sí, la reincidencia. No es que las personas no pueden decidir alguna otra opción, hacer otra opción. Pues en cualquier grupo hay una mezcla de personas, buenas y malas. En todo el mundo es así, pero hay personas que están en esta población que sí quieren hacer algo distinto con la vida, algo bueno. Y para esas personas sí creo que deben ser capaces de realizar esa visión por su futuro después de pagar la deuda a la sociedad. Después de pagar la deuda a la sociedad. ¿Cómo ves el escenario hoy para esas personas, estos excombatientes que ya han pagado en Colombia? General, sí, sí se está generando estas segundas oportunidades. Esa es una cosa muy difícil de hacer a nivel nacional. Creo que la CR y la ARN han hecho muy buen trabajo para pavimentar el camino, pero es muy localizado esas dinámicas. Que, por ejemplo, si uno era AUCE o uno era de las FARC, dependiendo en dónde quieres reintegrarse, la gente puede ser más o menos agradable con esta idea. También dependiendo en la economía local, si hay esas oportunidades, pero sí, obviamente siguen esos sesgos
contra esta población, pero también he conocido personas que han sido victimizadas en maneras que uno no puede imaginar múltiples veces a lo largo de la guerra, que son absolutamente dispuestos de aceptar a esas personas, colaborar con ellos para mejorar las condiciones de la comunidad y construir la paz juntos. Entonces, sí, hay muchas iniciativas, pero las que han sido más exitosas que he visto son más de la base y más a los niveles locales. Entonces, si fuera una manera de unificar nacionalmente esos esfuerzos, sí puede subir un poquito el perfil de estas asociaciones del barrio y cosas así, creo que sería más momento hacia ese fin. Erin, tú que eres una académica, una voz calificada, no solo porque has estudiado estudios doctorales, sino también has estado en diferentes países palpando los conflictos. Nuestro país está polarizado y muchos creen que nos hemos desgastado en procesos de paz fallidos para algunos. El conflicto ha mutado, han llegado otros grupos porque los territorios se mueven fantastillones detrás del control territorial por diferentes motivos, minería ilegal, drogas, en fin. El punto es que muchos consideran que la salida debe ser armada, sometiendo a los grupos y dejar de intentar los procesos de justicia transicional. ¿Tú qué piensas como académica? ¿Qué nos aconsejas a nosotros los colombianos? Para los grupos que no quieren someterse. Los que hoy han llegado a hacer presencia en los espacios, que dejaron los grupos que se sometieron a los procesos de justicia transicional. Muchos dicen, no hay que darles la oportunidad. Ya tuvieron, hay que someterlos. Ahora es la paz total, exacto. ese plan de paz total. No queremos paz total, necesitamos una salida más bien armada, someterlos. Cosa que no hemos podido. Okay. ¿Tú qué opinas? ¿Es mejor una salida armamentística o una salida negociada, apuntar hacia una paz con procesos de justicia transicional? Pues es una pregunta muy complicada, así como todo, pero eso es lo que diría. Lo que en la cumbre en donde estuve ayer, estaba hablando alguien que estaba parte del proceso de paz en Havana, representando el ejército, y estaba hablando sobre el hecho que estaban al mismo tiempo negociando tanto como luchando contra las FARC. Entonces hay una manera de seguir, porque no quiere negociar con estos grupos sin todavía proteger el pueblo. Hay que proteger el pueblo. Y esos grupos sí son violentos. Entonces, mientras están violentos, sí hay que luchar contra ellos. Pero en el momento que quieren reconciliarse, dejar las armas, debe ser una vía. Entonces, no es decir que deben quitar todo el ejército, las armas y volver muy hippie y ya todo hablamos de paz y ya no más sobre una mesa, no. Pero hay que hacer una salida, porque si no hay salida, ¿qué van a hacer? Van a seguir. Entonces sí que mantiene el ejército y los esfuerzos y las fuerzas públicas muy activos contra esos grupos, pero que hay una manera para que ellos puedan salir si lo quieren. Y si no lo quieren, hay que vivir las consecuencias de esa decisión. Ese es solo un abrebocas de lo que ha sido el encuentro y la cumbre que lideró la doctora Irene en Colombia. De verdad que es un privilegio tener una voz calificada hablando de la reconciliación, de la confianza después de la traición y además que sigue trabajando por este tipo de salidas académicas. Irene, muchas gracias por estar aquí en Nación Paisa. Espero contar con un artículo para nuestro portal, para que lo lean nuestros seguidores de Nación Paisa. De verdad, muchas gracias por estar acá en las cámaras y espero tenerte en una futura ocasión. Claro, y un honor de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Fue un gusto, amigos. Los invito a seguirnos en Nación Paisa.